invitados que se han sumado a esta importante conferencia. Primero debemos agradecerles. Esta noche nos congrega una ponencia, una conferencia virtual a cargo de Daniel Parodi, quien es historiador, licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de Historia de la República del Perú, Realidad Nacional, Filosofía Política de la Historia, Metodología de la Investigación, Pensamiento Político Peruano, magíster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente candidato a doctor por la Universidad de Valladolid, España. El doctor Parodi es Orden al Mérito José Gregorio Pasoldán en el grado de Gran Cruz, otorgado por la Cancillería peruana, por los servicios al país durante el litigio contra Chile en la Corte Mundial de La Haya. Actualmente se desempeña como analista político, columnista de opinión nacional e internacional en medios de prensa locales e internacionales. Es conferencista nacional e internacional, investigador por el Instituto de Investigación de la Universidad de Lima, especialista en relaciones peruano-chilenas, políticas de reconciliación internacional, historia política, realidad nacional, globalización, etc. Es también consultor, editor, corrector de estilo. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Lima. Entre las principales obras de Daniel Parodi podríamos citar antirreformista, precursor, restaurador del Incario, Tupac Amaru. Podríamos hablar del libro Lima no respondía. Podríamos citar cuántos libros que tienen que ver con la guerra del Pacífico, con las relaciones que tenemos con este país del sur, con la enseñanza de la historia. Es un honor entonces para la Universidad Nacional de San Agustín presentar esta noche a Daniel Parodi con un tema que está vigente, a pesar de ser de 1927 al 30. Sin embargo, el tema de Haya de la Torre, Mariátegui, la revolución, Plan de México, todavía podemos relacionarlo con la actualidad. Entonces quiero dejar, no sin antes volver a agradecer su participación, dejar con ustedes esta noche a Daniel Parodi. Adelante, estimado Daniel. Muchísimas gracias, Rubén, por tus bellas inmerecidas palabras hacia mi persona. Lo primero que yo quise trabajar y lo que escogí para tesis doctoral, que es un poco lo que estoy haciendo, y de aquí voy a exponerles una parte, fue la polémica, pues, Haya Mariátegui, porque me parecía sumamente atractiva, ¿no? Una polémica, las polémicas y las controversias son atractivas, y si es entre dos intelectuales, Haya y Mariátegui, mucho más. Había cosas sobre eso y no poco. Habían decenas de epístolas inéditas sobre el tema. Entonces, me meto al tema. Y ahí aparece mi problema de investigación. Todavía no pases la hoja, mi querido Rubén. Ahí aparece mi problema de investigación. Y es que yo espero encontrar un debate ideológico y me encuentro con otra cosa. Yo me encuentro con que el señor Haya de la Torre está preparando una revolución. Quiere hacer una revolución, está en México y quiere hacer una revolución en el Perú a través de un plan que se llama el Plan de México, y está hablando con Meneses para que ayude, esté en Bolivia exiliado para que ayude desde Bolivia, está hablando con Manuel Seoane, que está en Buenos Aires, ¿no es cierto? Está hablando él está en México, la célula de México dirigida por Carlos Manuel Cox, Magda Portal, que estaba en Cuba, está en México ahora, lo apoyan, y él va a hacer una revolución. Y en ese entonces, Haya y Mariátegui no estaban separados, y hasta cierto punto, bueno, hay quienes dicen directamente que Mariátegui formaba parte del APRA, otros que Mariátegui era dentro del círculo, estaba dentro del círculo
de apristas, antiimperialistas, porque estaban todos en el mismo conjunto, las cosas todavía no se definían. El asunto es que Haya de la Torre, para echar a andar su revolución, necesitaba de alguien en el Perú y de alguien en Lima, y ese alguien en Lima no va a ser otro más que José Carlos Mariátegui. Y entonces le escribe, estas cartas son públicas, ¿ah? Yo tengo otras cosas. Le escribe en abril del 28, ¿no? Amigo Mariátegui, quiero hacer una revolución, acá está el plan de México, le mandó todo, ¿ya? Y Mariátegui reacciona, ¿no? Reacciona muy negativamente ante la propuesta de Haya de la Torre, y Mariátegui básicamente está en contra del APRA, está en contra de Haya y está en contra de ese proyecto revolucionario, ¿no? Por razones que todas las razones se justifican, o sea, aquí no hay buenos ni malos. El tema es que la polémica ideológica Haya Mariátegui, yo la veo aparecer como una respuesta de Mariátegui, como un cuestionamiento de Mariátegui a Haya de la Torre para frenar su proyecto revolucionario. Entonces me cambia todo el esquema, ¿no? Yo creía, porque yo pensaba, ¿no? Que la polémica de Mariátegui era pues como la polémica por el indigenismo entre Sánchez y Mariátegui. Cada quien escribía en el periódico, intercambiaban ideas sobre el tema, pero no, esto fue mucho más fuerte, ¿no? Había un hombre que venía con todo, porque ahí en la Torre pues era un apasionado, ¿no? Era un hombre que iba con todo por sus metas, ¿no? Y viene ya a hacer la revolución en el Perú, y Mariátegui dice, no, o sea, tus ideas están, o sea, está en contra se le enfrenta duramente también, se le planta a Mariátegui ahí en la Torre. Y una de las estrategias o una de las tácticas a través de las cuales se le planta es la polémica ideológica. Entonces, la polémica ideológica ya deja de ser el tema en sí. La polémica ideológica se sitúa dentro de un tema, dentro de otro tema, que es el intento hayista aprista de llevar a cabo una revolución en el Perú, y el intento exitoso de Mariátegui por evitarlo. Entonces, ese es mi tema de investigación, y además o sea, ya les dije la pepa, ya les dije el corazón, o sea, ese es el corazón de esta investigación, ¿no? Entonces, acá está dicho, el Plan de México es un proyecto revolucionario que Haya ejecuta, porque lo comienza a ejecutar, años 28-29, y cuya finalidad es aplicar al Perú el modelo de Estado antiimperialista, que es una transición hacia el socialismo, y que Haya de la Torre además desarrolla en el antiimperialismo y el APRA, el capítulo 7 del antiimperialismo y el APRA. Haya de la Torre finalmente presenta, bueno, este es mi modelo de Estado, mi modelo de Estado presocialista, mi modelo de Estado marxista aplicado a América Latina, ¿no? Que es el Estado antiimperialista. Y Haya de la Torre Haya de la Torre quiere aplicar el Estado antiimperialista primero al Perú, pero después al resto de países de América Latina, porque él considera, y de ahí todas sus tesis, ojo, que de acá viene la tesis de Haya de la Torre de la Unión Latinoamericana, porque considera que los países de América Latina por separado, y esto también lo pensaba Mariátegui, lo pensaba todo el mundo, no podían enfrentarse al imperialismo norteamericano. Y Haya de la Torre había visto, conocía in situ la experiencia mexicana. Entonces Haya quiere crear una alianza, una unión latinoamericana de estados antiimperialistas para ya unidos, para ya como un bloque, plantarle cara al enemigo imperialista, y de ahí comenzar la transición hacia el socialismo. Como verán, esa idea de Haya de la Torre, vamos, es una idea, no se propuso poco, y eso es un poco lo que quiero ver en la siguiente diapositiva, por favor.
¿no? Y acá quiero tratar, y voy a ir más breve, quiero tratar algo en Haya de la Torre. Un aspecto que tiene que estar presente, ¿no? Y que es muy importante para comprender a los personajes también en su tiempo y en el rol que desempeñan. Haya de la Torre es un líder, pero es un líder que se sabe tal, se cree tal, ha comprobado su liderazgo. Y ese es un elemento positivo, pero que puede ser un elemento negativo, puede ser un elemento complicado, porque Haya de la Torre se siente en la capacidad finalmente de llevar a cabo una revolución continental. Porque Haya de la Torre lo que se está trazando, lo que se está proponiendo es una revolución continental. ¿Cómo llega a esta idea Haya de la Torre? Bueno, sus inicios los conocemos. Él el año 17 está en el Cusco por primera vez. Obviamente el Cusco ejerce en él un impacto muy, muy grande, ¿no es cierto? Justamente para consolidarlo como un líder de izquierda en su juventud, ¿no? Para acercarlo a las causas indigenistas, ¿no? Luego viene a Lima el 18 a trabajar en el estudio de un tío suyo, de un pariente suyo, ingresa a San Marcos, lucha por las 8 horas y el año 22 tiene su primer viaje internacional. El año 20 vuelve al Cusco para el tema de la reforma universitaria, ahí es donde se decide crear la Universidad Popular, pero el año 22, y esto lo trabaja Martín Vergel, Haya de la Torre tiene un viaje al Cono Sur, a Chile, Argentina y Uruguay. Y en Argentina lo recibe el presidente, ¿no? O sea, es un joven de 26 años y lo recibe el presidente, lo recibe todo el mundo, lo invitan aquí, lo invitan allá, es un gran orador, triunfa siempre, no encuentra obstáculos a su paso, ¿no? Decían los diarios chilenos, ha logrado el prodigio de despertar vivas al Perú en Chile, ¿no? Porque estábamos pues a pocos años de la Guerra del Pacífico y estábamos todavía litigando la cuestión de Tacna y Arica. Entonces, es un hombre que no encuentra obstáculos, es un hombre un joven que va confirmando su liderazgo a cada paso, ¿no? Y entonces, por eso he puesto ahí como último punto, Haya confía, tal vez demasiado, en sus fuerzas, en que él, digamos, pensando un poco en el volutismo se me ha ido el nombre de este filósofo, que él piensa que es capaz por su propia voluntad, ¿no es cierto?, modificar las cosas, ¿no? Es un vitalista, el vitalismo de Bergson, discúlpenme el lapsus, ¿no? Él es un vitalista, él cree que con la acción humana se pueden transformar las cosas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, acabo de hablar de la primera etapa, ¿no? En 1923, me faltó mencionar, se produce pues el 23 de mayo del 23 la jornada de lucha del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales contra la consagración del Perú al Sagrado Corazón. Mueren, es el baño de sangre, el bautizo de sangre del movimiento, ¿no? Y acá hay una idea que quiero que recuerden, que Haya antes de estudiar, antes de formarse completamente como un marxista, él ya está pensando en un frente, no en un partido de clase, está pensando en un frente, que va a ser el problema a nivel ideológico. Él está pensando en un frente de trabajadores manuales e intelectuales. Y precisamente en esa jornada de lucha mueren un trabajador, un obrero tranviario y
un estudiante y ahí en la torre es encarcelado, lo meten al frontón, se declara en huelga de hambre, Leguía no quiere hacer de Aya La Torre un mártir y Aya La Torre sale a su exilio, que un poco el exilio es de alguna manera la consagración de estos jóvenes, de esta generación latinoamericana de líderes políticos, porque los hay en todos los países de América Latina, en Chile, en Uruguay, en México, y casi todos van a México, porque México pues es la otra revolución. México es el crisol, México son las redes intelectuales, México son las revistas, México es la evolución revolucionaria, por lo menos en América Latina. Entonces, ya tiene todo. Y ya ahora sí, ya se dirige a lo que él cree que es su destino, ¿no? Y inclusive va a haber una disputa por Aya de la Torre entre los jerarcas de la Revolución Mexicana y los comunistas rusos, ¿no? Vasconcelos lo llama, él está en el barco y Vasconcelos, que era el secretario de Educación, se llamaba secretario, no ministro, lo invita a ser su secretario personal, ¿no? Aya está en México, Aya evalúa, Aya tiene una opinión sobre la Revolución Mexicana, Aya es muy científico, utilizando a Quentin Skinner, historia intelectual, las palabras, lo que significan en su tiempo, es muy científico conforme a una época en donde el determinismo y el indeterminismo ¿no? El positivismo estaba siendo desafiado por el relativismo, pero todavía habían elementos deterministas en la sociedad, o por lo menos esta idea de que científicamente debían abordarse todos los fenómenos sociales, económicos y políticos. Entonces, Aya considera la Revolución Mexicana una revolución improvisada y que por eso no ha logrado todas sus metas, que se ha consolidado en el agrarismo, pero que en la parte industrial todavía la presencia del imperialismo yanqui está allí y no tienen cómo salirse, y además tienen problemas internos gravísimos, porque lo que se genera en México después de la revolución es una lucha entre caudillos que recuerda un poco la República Inicial peruana. Bien, Aya La Torre se decanta por los rusos. Aya La Torre dice, no, a mí los que me pueden... Él ya quiere hacer la revolución, ya tiene las ideas más o menos claras. O sea, las ideas generales que él le plantea a la jerarquía soviética entre julio y octubre del 24, cuando está en la Unión Soviética, cuando está en Moscú, son las ideas del Plan de México que le plantea Mariátegui el 28, cambia muy poco. O sea, Aya tiene el plan más o menos claro desde muy temprano. Este plan de hacer una revolución latinoamericana a base de esta idea de Estado antiimperialista, a base de un frente multiclasista, como transición hacia el socialismo que pueda enfrentar al imperialismo yanqui. Esa idea la tiene clara. ¿Quién me va a apoyar para llevar a cabo esa idea? Me voy a la Unión Soviética. Los soviéticos tienen más peso. Y no le va mal. Los soviéticos lo escuchan. El camarada Skinner, era un suizo, se me ve el nombre en este momento, pero ellos todos tenían su nombre, ¿no? Trotsky, todos son sobrenombres, ¿no? El camarada Skinner, ya me acordaré el nombre, es un suizo y que es el que se encarga de los asuntos americanos, es el interlocutor, y él allá llega a tener reuniones con los jerarcas y no le rechazan su diagnóstico. Aya, por ejemplo, plantea desde el año 24 algo que lo va a acompañar hasta el 28. Vamos a hacer una revolución socialista, todo lo demás, pero en América Latina no nos podemos llamar socialistas, no nos podemos llamar comunistas, porque si me presento comunista voy a advertirle a la reacción, voy a decirle a la reacción quién soy.
y me van a pulverizar antes de que yo reúna las fuerzas para hacer la revolución. Y a pesar de que ya entonces los congresos del Internacional Comunista están diciendo todos los partidos comunistas, todos los partidos del Internacional Comunista se tienen que llamar Partido Comunista, ese tema medio que se lo aceptan, queda ahí en veremos y tal. Entonces, nos pasamos al año 25, allá está por Europa, principalmente en Inglaterra, y ahí comienzan los problemas, ¿no? Porque a Latorre le van a decir algo que es muy cierto. Le van a decir, señora Latorre, usted no tiene un partido. Y le dijeron algo más en una carta de los comiterianos, desde los jerarcas rusos, le dijeron, señora Latorre, en su movimiento usted parece ser el único capacitado, dotado para la empresa que se está proponiendo. Primer aspecto. Segundo aspecto, la Unión Soviética estaba más interesada en exportar la revolución a Europa y al Asia, a la India y a la China, que ya estaban aliados con el Kuomintang, con el Kuomintang de Sun Yat-sen, antes de la muerte de Sun Yat-sen, antes de que suba Chiang Kai-shek y de la matanza de comunistas que perpetró Chiang Kai-shek en abril del 27, que supuso la ruptura del Partido Comunista, del comunismo mundial con el Frente Chino, con el nacionalismo chino. ¿De acuerdo? Entonces, ahí Latorre, o sea, básicamente le dicen, por el momento no te vamos a apoyar. Skinner le dice, pero viaja de nuevo a la Unión Soviética a conversar el tema, no consigue recursos, el tema de los recursos para Aya va a ser siempre una constante. Aya es un hombre que vive pobre en sus exilios, ¿no es cierto? Y que vive, es como un Lenin a este nivel, ¿no? Trabaja 18 horas diarias, escribe todo el día, vive de los artículos que publica en los periódicos. Esa es la vida del exiliado, la vida de Aya Torres. Nadie lo sostiene, ¿no? Entonces, bueno, y viene la ruptura con la Comintern, que es fundamental para entender después a Mariátegui. Y yo tengo la percepción, que habrá que trabajarlo, estoy trabajando el tema, que la ruptura viene por el lado de Aya. O sea, la Comintern no tuvo la intención de romper con Aya Latorre. O sea, el tema es que la Comintern no veía América Latina. Miren, el secretariado para América Latina recién lo creó el Congreso Internacional de Bruselas, el Congreso Antiimperialista de Bruselas de 1927. Y recién el 6º Congreso del Internacional Comunista, desde julio del 28, que ya allí Mariátegui estaban en pleno conflicto, es el primer congreso que habla de América Latina. No tenían América Latina en el radar. O sea, si eventualmente Aya hubiese sido más paciente, ya estoy especulando un poco, ¿no? Hubiese negociado, hubiese tal, eventualmente, vamos, se nos abren las ucronías de muchos futuros posibles, pero Aya estaba subido en el caballo de la revolución, absolutamente confiado en su liderazgo. Aya no iba a parar. Y Aya dice, voy a hacer la revolución sin los rusos, pues, pero yo hago mi revolución. Y ahí comienza la ruptura. Y hay una carta, voy a leerles un fragmento. Hay una carta de Aya a Julio Antonio Mella, con quien después polemiza. Y miren, la carta es del 7 de abril del 26. ¿Y qué cosa le dice Aya a Julio Antonio Mella? Le dice, lo táctico, lo realmente comunista es no llamarse comunista y descubrir los hilos de la trama o los hilachos de Moscú. Lo comunista, lo leninista, lo realista es no aparecer manejados ni conectados con Moscú ni con el PC, ¿no? Sino, como en China, porque ahí es un frentista, dar a nuestro movimiento un carácter nacional y auténticamente latinoamericano
popular. Entonces ya desde el 26, desde inicio del 26, Haya ya está pensando por fuera de la Cominter. Y cuando publica Wita, What is the APRA, en el Labour Monthly, que es un medio británico, financiado dicen que es laborista, pero no, es financiado por un comunista, aunque, o sea, es un medio comunista, aunque no quiere aparecer como parte del Partido Comunista Británico, por decirlo de alguna manera, y sin embargo ahí publica What is the APRA, ¿qué es el APRA? Y en ese documento ya Haya de la Torre afirma, a pesar de que sus planteamientos son muy marxistas, pero Haya de la Torre afirma su independencia frente a la Comintern, la que se vuelve a afirmar en el Congreso Antiimperialista de Bruselas de febrero, ahí nomás, en febrero del 27, donde ya tiene sus primeros encontronazos con el cubano Julio Antonio Mella. Y para julio del 27, apenas creado, el Secretariado Latinoamericano del Internacional Comunista dice que el APRA es una desviación demoburguesa, como eran los términos de esa época, o sea, ya está roto. El propio secretariado dice, el APRA es una desviación de derechos, o sea, se rompió la relación. Ahora, Haya sigue con su plan, y el plan es el mismo, y Haya sabe que necesita apoyo, solo no va a poder, o sea, él es consciente de eso. ¿Qué hace? Regresa a México. Voy a buscar a los mexicanos, ¿no? Que medio que los desairé, pero bueno, o sea, no me ha salido el tema con los rusos, me voy a buscar a los mexicanos. La siguiente, por favor, mi estimado Rubén, ¿no? Y esta foto es linda porque esta es la célula de México, y al centro vemos a Magda Portal, vemos a Carlos Manuel Cox, que es el penúltimo de la izquierda, creo que está Pavletich ahí, que es el más jovencito, el último. En fin, ellos son los revolucionarios, ¿no? Eso que decía Haya de que los arpistas no cabían en un sofá, bueno, es la célula aprista, porque el APRA creó una serie de células en base a sus exiliados en diferentes partes de América Latina, y también tenía una en París, que era el Centro de Estudios Antiimperialistas. Ahí estaba Rabines y estaba Heysen en París, ¿no? Pero Haya llega a México a buscar el apoyo de los mexicanos. Ahora, quiero decir unas cosas, en realidad ya dije casi todo, pero hay un punto A que dice el rigor, la preparación en Inglaterra. Y me voy de nuevo a las fuentes que tengo por aquí. Se sabe y se suele decir que Haya, cuando estuvo en Inglaterra, años 25, 26, 27, moviéndose, porque se mueve, no está en un solo lugar, estudió marxismo en el Central Labour College, ¿no es cierto? Y estudió marxismo en otro instituto más, que es el Labour College, ¿no? Tienen nombres similares, ¿no? Y se menciona, sí, Haya estudió marxismo y bueno, pero la relación que no sé, y el Central Labour College, por si acaso, está muy vinculado al Partido Laborista. Y el otro instituto, y es parte de la Universidad de Oxford. El otro instituto, que no es parte de la Universidad de Oxford, es marxista. Pero ¿para qué estudia Haya marxismo en Inglaterra? Y se aboca. ¿Para qué se aboca? Porque quiere hacer la revolución. Está estudiando, está conociendo. Y al que más estudia es a Lenin. Haya es el principal intérprete de Lenin latinoamericano, seguro. Pero ¿qué está buscando Haya? Haya, la teoría la tiene, también estudia teoría. Haya está buscando la táctica.
revolucionaria. Ok, yo quiero, o sea, tengo la idea general, quiero, o sea, tengo el Estado antiimperialista. Quiero que todos los países o la mayoría de países de América Latina adopten este modelo de Estado, que es un modelo presocialista, y después voy a explicar por qué, para ya juntos enfrentar al imperialismo yanqui. Ya, pero ¿cómo hago la revolución? No la revolución pensada en abstracto, como la pensaba más bien Mariátegui, como la elevación del proletariado a su máximo nivel de conciencia. No, en ese sentido, no, yo no he dicho que Lenin defendió la libre determinación de los pueblos. No es digamos, la táctica que estudia Aya de la Torre, esto es para una revolución en concreto, para llevarla a cabo. O sea, ¿qué plan, con qué táctica, cómo tomo el poder? Y por eso es que lo estudia tanto a Lenin y a las obras de Lenin. Entonces, ya está en México, convence rápidamente por su líder, él era un líder innato desde siempre, a los miembros de la célula de México y se lanza con el plan de México. La siguiente, Rubén, por favor. ¿No? Ahora, vamos a explicar el plan de México, que el problema no es si Mariátegui lo entendió o no lo entendió. De eso vamos a hablar después. El problema es toda la historiografía posterior que se ha ocupado de la polémica, donde el plan de México o aparece mencionado como un tema muy subalterno, o sencillamente no aparece, o sea, se salta en este aspecto que para mí es lo fundamental, ¿verdad? Y pasan a los puntos polémicos, ¿no? Si partido frente, por qué no se llaman socialistas, que fueron entre las críticas más importantes de Mariátegui con Aya, pero la historiografía no le pone, o sea, no describe, no explica cuál es el plan. Y voy a explicarles cuál es el plan, que es otro elemento central en la investigación que estoy haciendo y que ya tengo un artículo que se llama Lima no respondía. Busquen como Lima no respondía porque ya tengo un artículo científico publicado al respecto. Entonces, el plan se divide en dos partes. La primera parte es lanzar una candidatura ficticia de Aya de la Torre a la presidencia del Perú, que iba a haber elecciones en agosto del 29 y Leguía tenía toda la intención, cosa que hizo, de ser candidato único y ser otra vez reelecto. ¿Por qué ficticia? Por varias razones, inclusive de carácter práctico. Aya, para agosto del 29, todavía no iba a cumplir los 35 años que necesitaba para ser candidato. La constitución leguista del Perú además existía 10 años de residencia continuada en el Perú y Aya pues había estado exiliado y una serie, o sea, Aya no cumplía ninguna condición. Entonces, a esa candidatura yo le he llamado la candidatura bluff. Y voy a explicar su intención en dos fuentes. Una carta de Aya de la Torre a Rómulo Meneses del 6 de mayo del 28, ¿no? Yo a esto le llamo el anzuelo revolucionario, porque la candidatura bluff, ¿qué finalidades perseguía? En primer lugar, despistar a Leguía. O sea, pensar que Aya de la Torre inmaduramente o en un arranque quería ser candidato a la presidencia, cuando en el fondo estaba preparando el plan revolucionario del cual ya he hablado. Y en segunda instancia, la candidatura bluff perseguía la finalidad de ir atrayendo
hacia el APRA, hacia la figura de Haya, a todos los descontentos con Leguía, que ya pues tenía 10 años de poder, tenía un desgaste, estaba la cuestión con Chile y se iba solo a prácticamente imponerle al país una tercera reelección. De suerte que cuando se frustrase la candidatura de Haya Latorre, en ese momento encontrar lo que Lenin llamaba el momento crítico, ¿no? E iniciar la revolución. Era un plan bastante ambicioso y bastante difícil de realizar, y así debe haberlo visto Mariátegui, además, o sea, pero estoy tratando de explicar la idea. Entonces, carta de Haya Meneses del 6 de mayo del 28. Es entendible que nosotros, de acuerdo todos aquí, miramos la cuestión candidatura como algo imposible de realizarse, pero como algo utilizable. Si dejamos que la propaganda siga, mucha gente de la clase media entrará y se hará un ambiente tal que cuando fracasen las elecciones, que se tendrá que fracasar, tendremos más descontentos, unos por esta razón y otros por la otra. Carta de Carlos Manuel Coxa Meneses, de la misma fecha, 6 de mayo del 28. La noticia de la candidatura es tan cierta que, según la prensa de Lima, ha sido obra de Haya. No les quedaba otro remedio que darla. La prensa ha tenido que chotear, hacer burla, según expresión cubano-mexicana, de la candidatura y no darle visos de seriedad. Nosotros tampoco le damos visos de importancia como práctica a seguir en nuestro proceso social. Lo que interesa es saber que hay gentes que piensan en Haya y que son gentes que no han estado con nosotros, que podemos y debemos utilizar este anzuelo para ir preparando nuestra verdadera revolución. Y aquí hay un tema interesante, que esta publicidad la comienza el APRA en México y en Cuba y en Costa Rica a través de la revista Indoamérica mexicana, la revista Atuey en Cuba, Repertorio Americano de Costa Rica, y entran en polémica con Julio Antonio Mella, que escribe, porque ya aquí ya empieza el enfrentamiento, o sea, aquí ya se le planta la Comintern a Haya Latorre a través de Julio Antonio Mella, militante del Partido Comunista Cubano, quien publica qué es el ARPA, peyorativamente para burlarse de las ideas de Haya, y lo refuta. Pero lo interesante cuando lo refuta es que Mella se cree la candidatura bluff, con lo cual el plan está funcionando. Dice Mella en qué es el ARPA. Los comunistas toman parte en las elecciones, pero nunca han anunciado que van a resolver el problema social con los votos. Tampoco han dicho a los obreros que olviden la lucha por la emancipación total hecha por los medios revolucionarios. Utilizan el aparato burgués del Estado para desenmascarar la farsa de la misma democracia burguesa y tal y tal y tal, ¿no? No con el fin de aletargarlo en mejores condiciones, con el fin de ponerlo en mejores condiciones para vencer en la lucha futura y en la lucha final de la que nos habla el himno del proletariado, que es un poco además, en realidad Mella no piensa distinto que Haya, solo que Mella está con la Comintern, ¿no? Pero finalmente Mella se cree que el APRA busca una aventura electoral en el Perú. Lo que busca el APRA es muy diferente y tiene que ver con lo que dice el Plan de México, que es el plan que Haya Latorre le remite a José Carlos Mariátegui, ¿no? Y el Plan de México es un plan revolucionario, ¿no? Y el Plan de México dice, voy a leer unos pocos fragmentos, ¿no? Dice: radicando la dolorosa situación del pueblo peruano en el sistema económico al que está sometido el país y aplicando el postulado del APRA sobre la nacionalización de la tierra y de la industria, proclamamos como primer principio económico del movimiento nacionalista y libertador del Perú que la riqueza que hoy existe o puede existir dentro de los límites del país pertenece a la nación,
y que es ella quien debe explotarla o hacerla explotar sin sacrificar jamás su soberanía ni las energías de su pueblo, entregándole incondicionalmente al servicio de intereses privados o extranjeros. Seguidamente dice, el gobierno revolucionario proclama el principio de la devolución de la tierra al pueblo peruano, entregándola a quien la trabaja, destruyendo el gamonalismo y procurando restablecer, y en esto coincide con Mariátegui, sobre la base de las comunidades indígenas, sostenidas a través de 400 años de opresión, el nuevo organismo agrario y agropecuario nacional. Este es el plan revolucionario, estas son las metas de la revolución. Ahora, los fragmentos que voy a leer ahora es de un documento inédito, ¿no? al que llegué de manera muy, muy accidental gracias a que descubrí que quien debió ser y fue, porque fue capturado en el intento, jefe de este intento revolucionario, el coronel Felipe Iparraguirre Palacios, resulta abuelo de unos compañeros míos del colegio. Entonces yo até cabos, les pregunté y me dijeron sí. Y el padre, que lamentablemente falleció en la época del COVID, me entregó este documento, y este documento es las instrucciones militares a Iparraguirre, de Haya Iparraguirre para la revolución. Y quiero que observen en lo que voy a leer la severidad de la revolución que se planteaba ahí en la torre. Dice, el general en jefe del Ejército Libertador podrá juzgar o hacer juzgar a todo individuo que en cualquier forma opusiera obstáculos al triunfo de la revolución, estando autorizado para aplicar las penas que se hiciera acreedor, inclusive la de muerte. El general en jefe dará cuenta al jefe supremo del partido de estas medidas de represión que serán siempre aplicadas en defensa de los intereses nacionales que la revolución representa. Podría leer más, pero no la puedo hacer tan larga, comprensiblemente, pero vamos. Entonces, este es el plan. Esta es la revolución que plantea ahí la torre. Una candidatura bluff, despistar a Leguía. Mientras se despista a Leguía, las células apristas al interior del país se van preparando, van jalándose a militares, jalándose a gente de diferentes sectores, ¿no? Van incrementando el descontento en contra de Leguía, ¿verdad? Y van adhiriendo personas a la causa de Haya de la Torre. Entonces, cuando Leguía se reelige, la idea es que se genere tal indignación que la revolución puede estallar. ¿Y de qué manera la revolución va a estallar? La revolución va a estallar de dos maneras. Uno, va a haber un ejército revolucionario que es bastante similar al concepto de ejército rojo, bastante similar, ¿no? Que empiece en Talara. Iparraguirre lo debe formar en Talara y de Talara debe desplazarse hacia Lima. Pero en simultáneo las células apristas, que no eran tantas, de Arequipa, de Cusco, de Lima, por supuesto, de Barranca, de Chiclayo, de La Libertad, de Piura, también se activan en simultáneo con el ejército y se producen levantamientos, ¿no? Entonces, al final todo el país está convulso y la idea del ejército es que se le vaya sumando gente conforme avanza hacia Lima, ¿no? Ahora, ¿cuál era la piedra? Podemos pasar a la siguiente, por favor, Rubén, y ya voy a tratar de terminar. ¿Cuál era la piedra angular del Plan de México? Mariátegui. Porque ¿quién tenía que activar a las células del Perú? Mariátegui. Y le llega la documentación a Mariátegui por valija, y eso es interesante, por valija diplomática del gobierno mexicano, que está apoyando. Está apoyando, pero no apoya todo lo suficiente. Luego, en una carta posterior del 29 de Carlos Manuel Cox señala, pucha,
México ofreció un montón de ayuda, sin embargo no logró concretarse, ¿no? Pero la documentación secreta a Mariátegui respecto de la revolución le llega por valija diplomático, y le llega el Plan de México, y le llegan por lo menos 2 documentos más. Un plan de instrucciones revolucionarias que Mariátegui niega haber recibido. Yo tengo ya una postura sobre eso a través de documentos, pero no voy a entrar a ese tema. Y también recibe el manifiesto de Abancay. ¿Qué cosa es el manifiesto de Abancay? El manifiesto de Abancay es un documento panfletario, antileguista y escrito en un lenguaje para todo el mundo. Es muy diferente al Plan de México. O sea, es un documento demagógico. Es un documento que trata a Leguía de vendepatria, de traición a la patria, de que ha entregado Leticia, de que quiere entregar Arica y todo lo demás, porque lo que busca es contribuir con esta primera etapa de la candidatura bluff. Lo que busca es la indignación, ¿no? Entonces, hablemos de José Carlos Mariátegui. Mariátegui, definido por Luis Alberto Sánchez como un hombre cabal, que lo era, y acá entro un poco al terreno de las hipótesis, ¿no? Mariátegui rechaza el plan, ¿no? Y ojo que sobre la correspondencia entre Haya y Mariátegui en este contexto se dice que Haya le escribió a Mariátegui en muy malos términos, pero lo cierto es que la respuesta de Mariátegui, la carta que le escribe Mariátegui el 16 de abril del 28 a Haya La Torre en respuesta del plan, es una carta rupturista, completamente rupturista, y es una carta en la que no menciona el Plan de México. Solamente menciona el manifiesto de Abancay. Que claro, el manifiesto de Abancay, separado del Plan de México, era completamente vulnerable desde premisas marxistas. Pero es que el manifiesto de Abancay servía para un objetivo específico, para distraer a la dictadura y atraer gente para después hacer la revolución. Entonces, ¿qué cosa hace Mariátegui? Ataca el manifiesto de Abancay, ¿no? Y le escribe, ya esta es una literatura ramplona, peor que la de la época de Billinghurst. Esto no, en ningún momento la palabra socialista, yo no estoy para equívocos, etcétera, ¿no? E inclusive trata a Haya La Torre de fascista, ¿no? O sea, dice, acá hay un camino fascista, ¿qué es esto? Y tal. Bueno, y ahí se produce el rompimiento. Haya le responde también en malos términos, porque Mariátegui le dice, le escribo afiebrado, y Haya le responde con ironía, me dice usted que me escribe afiebrado, discúlpeme, pero ya me lo suponía, ¿no? Entonces ya ahí se produce el rompimiento y comienza el enfrentamiento. Bueno, mi interpretación, ¿no? Porque es una interpretación y, digamos, estoy en esta parte de la investigación, todavía hay ciertas cosas que tengo que ver. Ir por fuera de la Comintern no es cualquier cosa. O sea, la URSS es la, como se le decía en esa época, Moscú era la meca del comunismo mundial. Y justamente cuando el comunismo se fijaba en un líder y lo quería atraer y fidelizar, lo invitaban a la meca del comunismo mundial, que era Moscú, y por eso lo invitaron a Haya, porque veían en él un líder con producción, con proyección. Entonces, romper con la Comintern no era cualquier cosa. Y romper con la Comintern per se, te coloca fuera de la órbita comunista, ¿no? Eventualmente no fuera el marxismo. Aquí quiero hacer un distingo entre lo político y lo ideológico. Desde mi perspectiva, Haya de la Torre hasta 1930 es marxista siempre,
como lo es Mariátegui hasta su muerte el 16 de abril del año 30. O sea, el problema no va por ahí. El problema va en que Haya es un herético de la Comintern. El problema es que Haya desafía a la Comintern. El problema es que Haya es visto por la Comintern como un divisionista. Eso se lo dice Mella. Y desde la perspectiva de la Comintern podrían tener razón, porque lo que Haya intenta hacer en América Latina, toda vez que quiere que su Estado antiimperialista se expanda por todo el continente, quiere hacer una internacional comunista, pero aprista. Quiere hacer una internacional aprista donde haya secciones apristas en cada país de América Latina y partidos apristas en cada país de América Latina, como la Internacional Comunista quería que hubiese partidos comunistas en cada país de América Latina, al punto que lo consiguen en Cuba. Y en Cuba hubo una sección aprista que la inaugura Julio Antonio Mella, que después es el crítico de Haya, pero se inaugura en el año 23 cuando Haya viaja a La Habana y se funda la Universidad Popular José Martí y se convierte en partido aprista en 1933 y se disuelve en 1939 y eran todos cubanos. El caso cubano es muy especial porque la célula aprista cubana desde el año 23 siempre fueron cubanos. Las demás células apristas, Buenos Aires, Santiago, La Paz, México, París, eran exiliados peruanos. La célula aprista cubana eran cubanos. Es algo muy particular. Esa era la intención. Entonces, era crear una internacional, ¿no?, alternativa al interno. O sea, fíjense con quién busca competir Haya de la Torre. Entonces, Mariátegui, por lo que he estudiado a Mariátegui, que es un hombre que, en primer lugar, tiene como base una formación religiosa muy profunda, muy profunda. Y Mariátegui es un hombre de iglesia. Con esto no estoy negando la evolución hacia este marxismo cosmopolita, como lo llama Martín Vergeles, este marxismo situado en el debate europeo, ¿no?, donde está Sorel, donde está Gramsci, donde está Benito Cross, ¿no?, inclusive interviene Nietzsche en la propia elaboración intelectual de José Carlos Mariátegui. Pero José Carlos Mariátegui iba a estar dispuesto a apoyar un proyecto revolucionario por fuera de la Comintern. Bueno, no lo estuvo, pues. Y al contrario, la apuesta de Mariátegui es crear su propio partido para que se convierta en la sección peruana de la Comintern. Y por eso el 7 de octubre del 28, en plena polémica, funda el Partido Socialista del Perú. Y no solo funda el Partido Socialista del Perú, también funda un diario obrero, Labor, como en la Unión Soviética existió la Chispa, y funda una central sindical el 29, la Confederación General de Trabajadores del Perú, que hasta el día de hoy existe, fundada por José Carlos. O sea, todos los elementos para ser aceptado como la sección peruana de la Comintern. Y para ese efecto, en junio del 29, Hugo Peche y Julio Portocarrero viajan a Buenos Aires a la primera conferencia comunista sudamericana, ¿no es cierto?, a presentar dos escritos de Mariátegui, uno de ellos punto de vista antiimperialista y el otro que trataba sobre el comunismo andino. ¿Y cuándo van? Van después de la polémica con Haya de la Torre. Y la polémica con Haya de la Torre dividió al APRA. O sea, Mariátegui triunfó. Mariátegui logró instalar la duda, logró instalar la confusión. Nadie entendió que se trataba de una revolución. Todo el mundo entendió que se trataba de una polémica ideológica en el sentido de hasta qué punto Haya de la Torre era o no era un revisionista.
Y en esos términos fue la polémica y en esos términos tuvo que defenderse Aya de la Torre, que además, cuando intentaba volver a México desde Costa Rica, ya para venir al Perú con Iparraguirre a iniciar la revolución, el gobierno de Leguía en alianza con el gobierno norteamericano, que ya estarían bien enterados del tema, lo cambian de barco y lo regresan a Europa, a Berlín. Ahí murió el Plan de México, cuando a Aya lo sacan de América y lo mandan a Bremen, y de Bremen se va a Berlín, pero previamente Mariátegui, con su pluma y escribiéndole a todas las células apristas, había atacado ahí la Torre de revisionismo, de no llamarse socialista, de que él planteaba un partido cuando el APRA era solamente un frente, etcétera, y se había generado una polémica, y la revolución, nadie se acordó de la revolución. O sea, más que una crítica a Mariátegui, lo que tenemos que ver en este tema es al Mariátegui político. Es que hay un político Mariátegui que emerge. Julio Portocarrero, el gran amigo de Mariátegui, el dirigente obrero, le criticaba al propio Mariátegui, le decía: bueno, tú estás en tu revista, pero no estás en la política. Bueno, acá tenemos a Mariátegui político. Y tiene una meta, ¿no? Yo voy a defender el comunismo comiteriano, ¿no? Y el APRA está en contra del comunismo comiteriano, entonces voy a enfrentar al APRA, y le enfrenta con éxito. Y una vez que logre esta meta, va a Buenos Aires, ya, bueno, señores, acá estoy, acá está mi partido, acá está mi confederación, acá está mi diario, quiero ser la sección peruana. Pero rebota en Buenos Aires, se encuentran con este terrible, yo me lo imagino como alguien intransigente, bolchevique terrible, Vittorio Codovilla, que refuta las tesis de Mariátegui completamente, ¿no? Entonces, y al final acusa a Mariátegui Codovilla acusa a Mariátegui de aprista, o de tener ideas muy parecidas a las del APRA. Y cuando Mariátegui cuestionaba al APRA por llamarse APRA y no llamarse Partido Socialista, los comunistas en Buenos Aires acusaron a Mariátegui por llamarse socialista y no llamarse comunista, ¿no? La última creo que viene ya para el final de esta historia tan curiosa, ¿no? Debilidades y colapso de una revolución. Usted no tiene un partido. Ahí la Torre se traza una meta. Siempre queda la ucronía. ¿Qué hubiera pasado si Mariátegui se plegaba? Pero Aya no tenía un partido con cuadros. O sea, a diferencia de Lenin, en quien Aya se inspira, o sea, el partido leninista rompió con el Partido Socialdemócrata Ruso, rompió ya tajantemente en 1912, el Partido Bolchevique ya tenía una experiencia revolucionaria en 1905, y si bien eran una minoría para la población rusa, estamos hablando de cientos de miles de militantes bolcheviques con un grado de preparación impresionante, y que fueron capaces, y Lenin lo vaticinó poco antes de la Revolución de Octubre, ¿no? Lo que iba a pasar, que ante la derrota de Kerensky en el frente ruso, y después el intento del golpe conservador de Kornilov, y toda vez que son los soviets dirigidos por el partido bolchevique quienes salvan al gobierno y develan a Kornilov, lo único que le faltaba a los comunistas, porque ya había llegado el momento crítico del que hablaba Lenin para tomar el poder, y así lo hicieron. Pero Aya no tenía nada de eso, y es posible que Mariátegui lo haya ponderado. Entonces acá está la cuestión del momento crítico. Bueno, el proletariado y las clases medias es la parte ideológica del tema, y no quiero ampliarme más, solo voy a decir una cosa. Los 6 congresos del Internacional Comunista que he estudiado un poco para poner en contexto cómo se desarrollan las ideas de Aya y las demás, sobre todo las de Aya, que es el que se mete en estos temas, todas contemplan alianzas.
e inclusive para el Asia, para Oriente y después para América Latina, plantean la revolución por etapas, o sea, no pretenden que la revolución sea socialista en un primer momento, como ni siquiera lo fue en Rusia porque se aplicó la NEP de Lenin. Pero bueno, lo dejo ahí porque eso nomás da para una exposición, ¿no? El viaje sigue hasta Bremen, ¿no? Ahí en la torre lo sacan, e Iparraguirre, al final el plan de México terminó en la revolución de un solo hombre, porque Iparraguirre, a pesar de que a Haya lo deportaron a Europa, inició la revolución él solo en Talara y fue capturado, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Conclusiones, el plan de México junto con What is the APRA y el antiimperialismo y el APRA constituyen el conjunto documental más depurado que aplica la teoría y la táctica marxista a la realidad latinoamericana. Yo vuelvo a hacer el distingo. Una cosa es el marxismo como teoría, el leninismo, y otra cosa son las posturas del Internacional Comunista. Para mí la herejía de Haya no es en contra del marxismo, es en contra de la organización comunista, lo cual no quiere decir que no haya elementos ideológicos que se puedan discutir. El proyecto revolucionario de Haya y la Torre es hiperpretencioso, es casi utópico, pero no es improvisado, o sea, lo prepara 4 años, ¿no? Estudia en Inglaterra para darle forma y merece mayor atención, ¿no? Ocupa la atención de Haya desde el 23 hasta el 29, es un proyecto depurado, cabal, acabado, ¿no? En el que Haya piensa, cuando nos metemos en el asunto, Haya intentaba pensar hasta en el último detalle, pero Haya medio que no creía en el momento crítico, es decir, los comunistas antes hablaban, tienen que darse las condiciones, ¿no? Haya quiere casi inventar las condiciones, o sea, es muy forzado. La siguiente, por favor, que creo que es la última. Sí, ¿no? La carencia de un partido político y de al menos una centena de cuadros de auténtica preparación revolucionaria se encuentran en el centro de la explicación del fracaso del Plan de México, ¿no? Parece que la ruptura con la Cominter fue más propiciada por el propio Haya que por aquella, lo cual denota cierta precipitación en sacar adelante su proyecto a como de lugar, ¿no? Actuar fuera del internacional comunista, pretendiendo ser comunista al mismo tiempo, definitivamente lo exponía a todas las situaciones por las que finalmente tuvo que pasar. La Cominter lo iba a combatir, era un disidente, independientemente de la radicalidad de su marxismo, era un disidente de la gran organización comunista mundial, ¿no? La polémica con Mariátegui se inscribe dentro de las consecuencias de la disidencia de Haya con la Cominter y se explica en el decantamiento de Mariátegui por lo internacional mucho más que en temas de carácter doctrinal. Bueno, los he tenido más de 1 hora, les agradezco mucho y espero seguir conversando y que haya preguntas por parte de ustedes. Gracias. Muy bien. Agradecemos mucho la muestra de cariño. Están así manifestándose en estos aplausos. Imagino que hay muchas preguntas, hay muchas ideas que podríamos, quien quiera hacer uso del micro, nos pueda manifestar una pregunta breve o una pregunta puntual para que nuestro expositor lo pueda resolver. Entonces, si alguien quiere preguntar, por favor, o bien lo pueden también escribir en el chat para leerlo y de esa manera también encontrar una respuesta a esta brillante participación. Santiago Peralta, mientras iba desarrollándose la conferencia, comentaba: Lenin defendió la libre determinación de los pueblos. ¿Será esto su error? Y más adelante también dice: el indigenismo habrá sido un problema para la revolución en masa, ya que el Perú era un país pluricultural y los indígenas son una parte. A ver, yo siempre anoto. Lenin, el indigenismo. ¿Cómo se llama quien pregunta, por favor? Santiago Peralta. Santiago, buenas noches. Ya entendí lo que has querido decir de Lenin.
realmente cuando te leí mientras exponía, no te había entendido y tienes mucha razón. O sea, Lenin planteaba que cada país, según su realidad, debía de encontrar su camino hacia la revolución. Y Haya fue muy leninista a ese nivel. Y quiero añadir un elemento adicional. Cuando Haya la Torre está en Rusia, justamente se produce el quinto Congreso del Internacional Comunista, cuyo lema es a las masas. Entonces, el quinto Congreso, que es en el que Haya se inspira también, es básicamente frentista, ¿no? Haya es, perdón, es que apareció la pregunta y que me perdí. Estaba diciendo que en el Congreso, el quinto Congreso promueve frentes, promueve alianzas, ¿no? Y Haya está en esa lógica. Lo que sucede, un elemento adicional que sucede es que la revolución se va bolchevizando, o sea, se va radicalizando, ¿no? Se va estalinizando, se va estandarizando. Y eso es un elemento que lo deja también a Haya fuera de juego, porque Haya elabora su teoría un poco al amparo de Lenin y al amparo del quinto Congreso, pero rápidamente las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, las ideas que estaban vigentes para el Internacional Comunista en el año 24 ya no lo están tanto en el año 27 y en el año 28. Ese elemento es importante porque ya se abandona la tesis que tú has mencionado, Salvador, ¿no? De que Lenin plantea que cada país debe encontrar su camino hacia la revolución. Lenin plantea eso, pero el bolchevismo no. El bolchevismo termina estandarizando, todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Entonces, y Haya había actuado, y también Mariátegui, habían actuado y habían pensado y habían reflexionado a la luz del leninismo y a la luz de la posibilidad de adaptar el marxismo a la realidad peruana y latinoamericana. Ese es un tema. El indigenismo. La Internacional Comunista en estos tiempos no lo entendió, ¿no? Y no entendió las propuestas que son tanto de Haya como de Mariátegui, de plantear esta idea del comunismo andino primitivo a base del ayllu o de la comunidad, ¿no? Creo que todos aquí conocemos el concepto de reciprocidad, el concepto de Aini, el concepto de Minca. Entonces, Mariátegui y Haya vieron allí a la población campesina produciendo y repartiéndose los recursos entre sí y generando su propia economía, ¿no? A Peche y a Portocarrero, cuando estuvieron en Buenos Aires el año 29, le dijeron que esas eran prácticas arcaicas, que eso no era marxismo, que eso no era comunismo. Y ojo, que la Internacional Comunista y la URSS desterraron simbólicamente a Mariátegui. Es decir, Mariátegui muere el año 30, semanas después, Eudosio Rabines le cambia el nombre al partido, lo llama Partido Comunista Peruano, lo adhiere a la Comintern y durante 20, 30 años se rechazaron las ideas de Mariátegui por considerarlas revisionistas, por considerarlas que no se adecuaban a la ortodoxia soviético-bolchevique. Y recién en los años 60, 70, con la nueva izquierda, hay un redescubrimiento de José Carlos Mariátegui. O sea, Haya de la Torre no fue el único. Haya de la Torre fue el desterrado de la Comintern en vida, pero Mariátegui fue el desterrado de la Comintern en su muerte, ¿no? Después de su muerte. Había una pregunta escrita por allí, Rubén. Sí, No sé. es de Grimaldo Ríos. A esta altura se puede hablar de un Haya marieteguismo trunco. ¿El Perú en este momento puede reivindicar esa opción ideológica?
Bueno, qué difícil pregunta, porque lo de ayismo, mariateísmo, a ver, pero es difícil la pregunta, pero es bonita la pregunta. Este, los marxismos de Haya y Mariátegui son diferentes, pero no por lo que se piensa. O sea, no son diferentes por lo que polemizaron. Porque cuando polemizan, Mariátegui está actuando políticamente. O sea, Mariátegui le saca en cara a la Torre que su alianza la quiere convertir en partido, que por qué no se llama socialista, que por qué las clases medias, porque políticamente lo está enfrentando, porque lo está enfrentando también como ya Mariátegui, un aliado de la Comintern. Ahora, los marxismos de ahí Mariátegui son bien distintos, no contradictorios, pero distintos, porque el marxismo de Haya es pragmático, es aterrizado. Haya estudia marxismo porque quiere hacer la revolución en el Perú. Entonces, Haya busca del marxismo lo que necesita para hacer la revolución en el Perú. Mariátegui no. Mariátegui es un marxismo bellísimo, es un marxismo elevado, es un marxismo intelectual. Entonces, que de plena conciencia del proletariado, que venga la Torre y que le plantee una revolución relámpago, donde además a las masas proletarias se les va a educar en el marxismo después, es probable que no lo haya comprendido, es probable que eso no. O sea, Lenin tenía claro cuando triunfó la que todavía las masas no eran socialistas, ¿no? Que recién había que comenzar. Primero, a ver, Lenin pensaba, primero se tome el poder, o sea, salvo el poder, todo es ilusión. Primero tomo el poder y después creo el socialismo. Y ella pensaba igual. Mariátegui es un cosmopolita, es un brillante pensador del marxismo, pero en términos quizás más abstractos. ¿Por qué? Porque a él lo afecta mucho cuando está en Italia, porque en Italia hay un debate comenzado por Marasic, el apellido exacto, que luego fue presidente de Checoslovaquia y que publicó un artículo en 1898 llamado La crisis del marxismo. Entonces, hubo un ataque brutal contra el marxismo por considerarlo determinista. Por esto de que del feudalismo se pasa al capitalismo, del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo, ¿no? O sea, aparece con fuerza el relativismo. Es la época en la que Einstein también lanza su teoría de la relatividad. Aparece con fuerza el indeterminismo, que después aparece Popper, ¿verdad? Entonces, a Mariátegui lo agobia el ataque que está recibiendo el marxismo. Y Mariátegui sale a decir, oye, el marxismo no es esto, el marxismo no es determinista, ¿no? La revolución no es calco ni copia, sino creación heroica. Por eso Mariátegui está tan influido por el vitalismo de Henry Bergson, porque igual que Haya, pero de manera distinta, porque Henry Bergson cree que con la voluntad se pueden transformar las cosas, ¿no? Ese es el vitalismo de Henry Bergson. O sea, lo que hagan las personas, el elan vital, la teoría del elan vital. Entonces, Mariátegui está angustiado por la crisis del marxismo y defiende al marxismo con las armas que puede. Mariátegui está en otra cosa. O sea, no son opuestos. Lo que pasa es que Mariátegui está en una batalla y Haya de la Torre está en otra batalla. Pero en lo que sí coinciden es que la base del socialismo o del comunismo en el Perú tiene que ser el AIU.
tiene que ser el campesinado, ¿no? O sea, el final del Plan de México termina así, ¿no? Y tiene todo que ver con el ensayo del indio y con el ensayo de la tierra de Mariátegui en los 7 ensayos. En eso estaban completamente de acuerdo. Yo no hablaría de un allismo, mariateísmo trunco, Grimaldo querido, por lo que te acabo de señalar, porque ellos estaban en diferentes luchas. Aya quería hacer una revolución ya en América Latina y liderándola él, y Mariátegui quería defender el marxismo como teoría frente a los ataques de los relativistas, que consideraban que el marxismo era determinista y que por consiguiente ya había colapsado, había sido superado y había perdido la vigencia. Son dos horizontes, son dos utopías distintas. Sencillamente son distintos porque sus metas son distintas. Acá Harold tiene una pregunta. ¿Cuál tiene un impacto más duradero en la realidad peruana? Lo que pasa, Harold Jairo, es que Mariátegui muere muy joven, pues, lo cual es una gran pena, porque ¿qué hubiera pasado? O sea, las ideas de Mariátegui fueron rechazadas por la Comintern, aunque ahora están diciendo que Mariátegui sí se sometió, pero ¿hasta qué punto se hubiese sometido Mariátegui, que era terco como lo fue contra Aya, y que no se dejaba pisar el poncho? ¿Hasta qué punto Mariátegui, con su marxismo vitalista, con su marxismo cosmopolista, se iba a someter a un bolchevismo que le decía, haz esto, ¿no? En el Perú, cuando no encajaba con la realidad. ¿Qué hubiese pasado si Mariátegui seguía? No lo sabemos. El caso de Aya es diferente. Aya La Torre, el año 31, cuando regresa a ser candidato, Aya La Torre pasa de la atmósfera marxista a la atmósfera democrática de izquierda. Él se define como un demócrata de izquierda, ya que se habla mucho de los virajes ideológicos de Aya La Torre. Para mí el gran viraje ideológico de Aya La Torre es el único importante. Cuando él, digamos, su utopía deja de ser el marxismo para ser una democracia social, porque la democracia social estaba por conquistarse en el Perú. En el Perú convivían varios modos de producción, como coincidían ahí en Mariátegui: el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo, el imperialismo, pero el feudalismo era lo central. Tenías al 80% de los peruanos compelidos a servidumbre. Entonces, democratizar era romper con la servidumbre igual. Y por eso la oligarquía y el ejército combaten al APRA por tanto tiempo. Ahora, para terminar de responder tu pregunta, Aya La Torre tiene una ventaja injusta, porque Mariátegui falleció, pues, ¿no? Entonces, Aya La Torre, él mismo se convirtió después, en el año 36, cuando publica en Claridad, en Buenos Aires, Sinopsis filosófica del aprismo, que después se convirtió en el primer capítulo de Espacio y Tiempo Histórico. Entonces, Aya La Torre es dialéctico y relativista. Aya La Torre es un hombre que cree en el cambio, Mariátegui también. Entonces, Aya La Torre, por ejemplo, hay un Aya La Torre que se replantea todo cuando la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue un cambio paradigmático. Aya La Torre, en los años 50, escribe Mensaje de la Europa Nórdica, ¿no? Analizando un poco el estado de bienestar europeo, habla de la Comunidad Económica Europea, se replantea lo de la unión política. Ya La Torre dice, las uniones primero deben tener una matriz económica para funcionar. Y finalmente, como Aya La Torre se convierte en un demócrata, no quiero decir socialdemócrata, porque el aprismo tiene mucho de original, pero sí en un demócrata de izquierda, como lo expresa claramente en la Constitución de 1979, y como la democracia es una utopía por cumplir todavía en el Perú, porque lo que tenemos es una cacocracia, una caquistocracia, o sea, eso quiere decir el gobierno de los peores. Hoy día, desgraciadamente, nuestra institucionalidad se cae a pedazos, y en tal sentido la reivindicación de la lucha por construir una democracia
basada en instituciones, basada en servicios del Estado que realmente promuevan la igualdad de oportunidades, la justicia social, que lleguen a todos los territorios del país, es una utopía vigente. Pero la ventaja que tiene Haya es que vivió casi 50 años más, entonces eh, es un poco injusto, es un poco injusta la comparación, porque para hacer una comparación cabal, o tendríamos que limitarnos, como hemos hecho en mi exposición, al Haya de 1930 contra el Mariátegui del 30, hasta ahí nomás, o de lo contrario, requeriríamos un Mariátegui que hubiese vivido 40 años y que hubiese evolucionado, que estoy seguro que lo hubiera hecho en su pensamiento, no como Haya, pero tal cual como Haya. Entonces, ahí sí los podríamos comparar a los dos. ¿Tuvo Hay algo? otras preguntas, estimado Daniel. Sí. Ricardo Paco dice, ¿detecta Haya un nivel de conciencia revolucionaria que lo impulsa a su revolución en el Perú? ¿Hubo algún momento en nuestra historia una especie de conciencia revolucionaria? Bueno, eso es una pena. Es decir, a mí más allá de que Mariátegui tenía sus motivos, a ver, en el Perú ha habido dos grandes momentos revolucionarios. El 28, cuando Haya quiso, no llegó a ser un momento, pero fue un proyecto revolucionario que se intentó llevar a cabo. Y el otro es Velasco, ¿verdad? Y curiosamente, los dos proyectos son saboteados por la izquierda. Las circunstancias son distintas, ¿no? Pero en el caso de Mariátegui, bueno, el sabotaje comiteriano es total. En el caso de Velasco hubo fuerzas, el Partido Comunista se pliega, ¿no? Pero hubo muchos partidos y muchos sindicatos como el SUTEP y tal, que más bien le hicieron la guerra a Velasco. Entonces las oportunidades de transformación del Perú, de transformación de esas viejas estructuras oligárquicas que debieron producirse antes, no se produjeron, ¿no? Y Haya de la Torre fue una conciencia revolucionaria en los 20. En los 30 ya tenemos otro Haya, ¿no? Un Haya que igual cree en cambios, que igual cree en reformas, pero dentro de una lógica democratizadora que igual para la oligarquía de entonces era pues absolutamente transgresora, ¿no? Porque no estaban dispuestos a ceder las posiciones que tenían. Sí, hay un espíritu revolucionario en este Haya y un comentario adicional y que es un poco doloroso decirlo. Finalmente, la brillante generación que lideró Haya de la Torre no logró sus metas, ¿no? Y el hecho de que no haya logrado sus metas puede explicar mucho del Perú de hoy, ¿no? Yo escuché una vez a Hugo Neira decir que toda la generación de Haya, Rómulo Meneses, Heisen, Seoane, Cox, Magda Portal mientras estuvo, trajeron al Perú la modernidad política, que no existía porque la oligarquía no lo permitía. Entonces, pero al frustrarse el gobierno aprista, al frustrarse la posibilidad de que el APRA llegue al poder, no tuvimos modernización, o tuvimos una modernización parcial e inconclusa, número uno. Número dos, una tesis que abona esta de Alfredo Barnechea, que escribe mejor de lo que candidatea, ¿no? Alfredo Barnechea dice en un libro que tengo por acá, dice algo bien interesante, dice, si Haya de la Torre y Belaúnde se hubiesen puesto de acuerdo, otro hubiese sido la historia del Perú, porque eran dos partidos enormes, eran como dos APRAs enormes, el APRA vieja y el APRA joven, Acción Popular y el APRA. Entonces, imagínense si hubiesen logrado una alternancia como socialdemócratas y socialcristianos en Alemania. O sea,
qué hubiese pasado o cómo se hubiese producido la democratización del Perú. El Perú es una sociedad sin democratizarse. El Perú es una sociedad sin cultura democrática. En el siglo XX, yo considero un poco hobbesianamente, o sea, como Hobsbawm, yo considero que el siglo XX peruano comienza en el XIX, comienza con Leguía, así como Hobsbawm considera que el siglo XX universal comienza en el 14 y termina en el 89, yo considero que el siglo XX peruano comienza en el 19 con Leguía. La república aristocrática es una transición democrática frustrada también. Y en este periodo de 81 años, del 19 al 2000, en este periodo de 81 años del 19 al Perú, tuvimos 57 años de dictaduras y solo 24 de democracias. Entonces, ¿en qué momento maduramos institucionalmente? ¿En qué momento construimos una cultura democrática en el Perú? La respuesta es nunca. No somos un país democrático. La institucionalidad es un cascarón y lo estamos viendo quebrarse el cascarón actualmente. Entonces, el hecho de que los partidos modernizadores no hayan podido concretar sus proyectos y hayan sido interrumpidos a cada momento por el militarismo, explica mucho de que hoy día seamos una democracia fallida, por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Bien. Hay tres preguntas más. Anet Flores Ventosilla nos dice, ¿fueron las políticas del Plan de México una solución viable para el subdesarrollo en América Latina o eran insuficientes para romperlo con las cadenas del imperialismo? Uy, I don't know. I don't know, porque me voy a amparar en Quentin Skinner, ¿ya? En la historia intelectual, cuando Quentin Skinner dice que hay que estudiar a estas personas y por eso yo trato de no juzgarlos y tal, ¿no? Y no pasarme de la historia a la política, ¿no? Aunque lo acabo de hacer, pero bueno, pero siempre historizando, ¿no? Hablando de si los gobiernos democráticos hubiesen prosperado, o sea, desde una mirada de la larga duración histórica, ¿no? Como decía, ¿quién decía lo de la larga? Brodel, ¿no? Ferdinand Brodel. ¿Cuál fue la pregunta, Rubén, querido? La pregunta dice, a ver. Que no se te pierda, que no se te pierda. Aquí está. ¿Fueron las políticas del Plan de México una solución viable para el subdesarrollo en América Latina o eran insuficientes para romper cadenas con el imperialismo? Mira, a ver. Es que, a ver, hay personas que desde una mirada política sostienen que todo el proceso de la Revolución Rusa fue un fracaso porque colapsó en el año 89. O sea, deslegitiman 1917, deslegitiman los planes quinquenales, deslegitiman a la Unión Soviética que derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, más allá de las barbaridades de Stalin y de los gulags, pero descalifican todo porque al final fracasó. Es como que yo deslegitimase las monarquías absolutas porque o al Imperio Romano porque en algún momento desapareció, ¿no? Yo creo que no es así. Entonces, en su momento, ¿qué hubiese pasado si un programa como el de Haya de la Torre se hubiese implementado? Pues tiene dos opciones, ¿no? O eventualmente a través de esta nacionalización extrema se promovía el desarrollo de la región, finalmente apoyado por la Unión Soviética, que ya se da cuenta que el proyecto funciona, ¿no? O eventualmente se produce todo lo contrario, ¿no? Veamos sencillamente el ejemplo velasquista, donde las empresas estatales fracasaron rotundamente, ¿no? Entonces, no puedo ir más allá porque son políticas de otro tiempo que se hubiesen aplicado
en otra América Latina, y hay que apreciar muchas variables. O sea, la American Fruits, por ejemplo, esta transnacional que trabajaba en Centroamérica, es decir, el feudalismo, los enclaves que tenía Estados Unidos en toda América Latina, la situación de Cuba, del Canal de Panamá, es otra época. Entonces, habría que aplicar el Plan de México a todo ese contexto. Si resultaba y si todos los países se hubiesen vuelto antiimperialistas y luego socialistas, bueno, definitivamente Estados Unidos hubiese tenido un gran problema y la historia del mundo hubiera sido otra, ¿no? Pero no lo podremos saber finalmente, ¿no? No lo podemos saber. Yo lo que he querido rescatar, volviendo a mi idea inicial, ¿no? Y no es que a mí me guste que haya un haya marxista hasta radical, no es que me guste o que no me guste, ¿no? Lo que considero es que debe conocerse. O sea, lo que considero es que debe saberse que la polémica de Haya con Mariátegui es una reacción de Mariátegui a un plan de Haya de hacer una revolución en el Perú. Y yo estoy seguro que no todos, pero probablemente muchos de los presentes se estén enterando de esto por primera vez. ¿Por qué? O sea, ¿por qué suprimir de la historia, ¿no es cierto?, un elemento fundamental, una pieza clave para entender la polémica de Mariátegui, es que Mariátegui, aliado con la Cominter, quiere detener la incursión del APRA en el Perú. Y es un poco lo que yo trabajé, cuando trabajé la cuestión de Arequipa y de Bolivia en la guerra con Chile, ¿no? Es decir, lo que yo hice en esa época fue, oye, han sacado a Bolivia de la guerra, es decir, la historiografía ha establecido que Bolivia se retiró de la guerra después de la batalla del Alto de la Alianza, pero ¿por qué me la encuentro aquí a Narciso Montero en La Paz y a Lizardo Montero en Arequipa, en alianzas, en tratativas, compartiendo armamento, no que había desaparecido la alianza? Entonces hay un vacío de investigación allí, y yo no sé si sea un vacío interesado o no, porque la polémica Haya Mariátegui se ha ideologizado demasiado, ¿no? Entonces hay los defensores de Haya, hay los defensores de Mariátegui, y han predominado los segundos, y básicamente lo que yo noto es que existe la intención de limpiar el terreno para que Mariátegui sea el marxista, el único marxista, el primer marxista de América Latina, como lo definió, no sé si fue Aricó, uno de los investigadores de Mariátegui, y colocar a Haya la Torre como el revisionista, como el nacional imperialista, como el demoburgués, como el no marxista, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la historiografía, van a encontrarse con esa base. Y para mí esa base está equivocada. Para mí son dos marxistas que colisionan, no única, pero sí principalmente, porque uno se mueve fuera de la Comintern y otro se mantiene con la Comintern, ¿no? Y ahí se produce la colisión. Entonces, si vemos desde esa perspectiva la polémica de Mariátegui, el resultado de lo siguiente necesariamente se tiene que modificar. Entonces, a mí me parece que hace falta una revisión muy, muy exhaustiva de la polémica de Mariátegui, partiendo de las premisas que aquí he propuesto. Bien, tenemos alguna pregunta, dos preguntas más. Por una parte, Natividad Taco dice, ¿cómo justificó Haya las diferencias entre su propuesta política y el marxismo clásico? ¿Y en qué aspectos de su política gubernamentales se apartaron de las doctrinas marxistas tradicionales? Bueno, nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche, porque son preguntas muy, muy profundas. A ver, es que no hay marxismo clásico. ¿Quién preguntó, perdón, Rubén? Natividad Taco. Estimada Natividad, o sea, no hay un marxismo. A ver, el cristianismo, el catolicismo, los evangelios, ¿no? Para las personas que son creyentes, o sea, son susceptibles de diferentes interpretaciones. Es decir, eventualmente en un evangelio tú te encuentras con una premisa
y en otro evangelio te encuentras con otra que aparentemente la contradice, ¿no? El Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente, mientras que el Nuevo Testamento dice no matarás. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Con el marxismo pasa lo mismo, ¿no? En primer lugar, el marxismo es temporal, se mueve en el tiempo. O sea, el propio Marx y el propio Engels, que lo sobrevive varias décadas, van escribiendo según las cosas que pasan. Entonces van añadiendo piezas al rompecabezas, a su armazón, a su estructura, según los eventos, según los cambios de la realidad mundial. Y el que continuó, el principal continuador de Marx y de Engels, ya para el siglo XX, es Lenin, que Lenin plantea, por ejemplo, que el imperialismo no es la última, es la etapa superior del capitalismo, algo que no habían planteado Marx y Engels. ¿Por qué? Porque Lenin ya está muy, muy situado en la era del imperialismo, en donde las potencias europeas habían conquistado toda el África, habían conquistado la India, se habían repartido la China. Entonces, en función de la situación mundial, del cambio mundial, el marxismo cambia. Y vienen Aya y Mariátegui, ¿y qué cosa piensan? ¿Qué tienen en común Aya y Mariátegui, no? Que más allá de sus diferentes motivaciones que ya hemos explicado, pero Aya y Mariátegui dicen, bueno, acá está la teoría marxista aplicada a América Latina, ¿qué resulta? Y escriben en función de esa premisa, ¿no? Y eso es lo que los hace geniales, eso es lo que los hace innovadores, eso es lo que los hace únicos, porque son, y ojo, de toda América Latina, son los dos, o sea, los dos grandes marxistas que adaptaron el marxismo a la realidad de América Latina fueron Víctor Raúl Aya La Torre y José Carlos Mariátegui. Entonces, ahora, para responderte algo, ¿no? Porque justo he estado trabajando esto últimamente, o sea, los puntos más complicados, hay dos, ¿no? Aya es un frentista, Aya cree en el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales y al final incluye a las clases medias. Ojo, los congresos de la Cominter también hablan de las clases medias. No es que allá todos juntos, todos feliz carnaval, pero sí hablan de entenderse con sectores pequeños. ¿Por qué? Porque están pensando en la China, están pensando en colonias que lo primero que quieren hacer es sacarse de encima a la potencia colonial, a Francia, a Inglaterra, etcétera. Entonces, bajo ese contexto, hoy hay que hacer alianzas contra todos los grupos, con todos los grupos, con todos los sectores que quieran salir de la potencia colonial. Eso es lo que la Cominter llama la revolución por etapas en Oriente. Primero saco a la potencia colonial, primera etapa, y segunda etapa ya el Partido Comunista comienza a convencer a los demás para arribar al socialismo. Esa es la segunda etapa. Entonces, hasta ahí la cuestión del frente no me parece un tema que tenga que separar necesariamente las posturas de Aya y La Torre con las de Marx en general, con el marxismo en general. El tema más delicado es que en todos los congresos de la Cominter, en todas partes, en Lenin, en todas partes, independientemente de las alianzas, el Partido Comunista es un partido obrero, proletario, el APRA no. El APRA, por definición, es un partido, pero un partido frente, un partido que agrupa trabajadores, manuales, intelectuales, las tenderas, los trabajadores, los operarios de las empresas multinacionales. Ese es el tema más delicado que yo he encontrado, porque, digamos,
el tema de hacer frente y hacer alianzas lo contemplan todos, pero todos parten de la premisa de que el Partido Obrero es el Partido Obrero. Ahí La Torre considera que para América Latina, y él se justifica, él dice, en América Latina el obrero es tan incipiente que él no puede dirigir solo la revolución teniendo el comando de un partido. Necesitas un partido multiclasista. Esa es, creo yo, el principal elemento que separa a Haya del marxismo. Sin embargo, si tú ves el Plan de México, si tú ves las instituciones de Iparraguirre, la revolución que pretendía hacer Haya era súper radical. Si tú la comparas con los congresos de la Comintern, que te planteaban la revolución por etapas y te planteaban una revolución democrática primero, la revolución que plantea Haya es mucho más radical. Entonces, ¿vas a descartar que Haya sea marxista por ese aspecto? Yo, en mi tesis doctoral que la estoy escribiendo, yo tiendo a alejarme. O sea, yo lo que señalo es lo siguiente. Mariátegui y Haya son dos marxistas, son dos intérpretes del marxismo. Y en tanto que tales, se alejan, se acercan de la doctrina general, pero ninguno de los dos, por ejemplo, se convierte en un socialdemócrata. Ninguno de los dos adopta la línea de Edward Bernstein. Edward Bernstein, el judío alemán de origen judío, y lo digo con todo respeto, Edward Bernstein propone el socialismo sin marxismo, el socialismo sin revolución. ¿Por qué? Porque ya la socialdemocracia mantiene el capitalismo, pero claro, exigiendo del sistema una serie de mejoras muy, muy importantes, muy, muy relevantes para la clase trabajadora, para la clase campesina, etcétera, ¿no? Esa ya es una desviación, ¿no? Porque ya renuncias a la lucha de clases, renuncias a la revolución, renuncias a la plusvalía, renuncias al Estado redistribuidor, renuncias a todo, prácticamente, ¿no? Y claro, consigues del propio sistema capitalista las mejoras, o sea, la revolución sin violencia, ¿no? El socialismo sin la revolución. Ni Haya ni Mariátegui están en esa lógica, y Haya, vamos, que Haya quiere una revolución ahí, una revolución transgresora, una revolución que se apropia de todos los bienes y medios de producción, que acaba con el gamonalismo, que reparte la tierra entre el campesinado teniendo como base al ayllu. Entonces, si eso no es un marxista, entonces dígame qué cosa es un marxista, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Daniel Parodi. Ha sido una brillante participación, conferencia de 2 horas de duración. Estamos cumpliendo exactamente 2 horas de habernos conectado. Y eso para la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín es un privilegio. Es un privilegio contar con un ponente de la talla de Daniel, que tiene además obra muy cercana a Arequipa, como ya lo he manifestado, visitas a Arequipa, amigos en Arequipa, algunos trabajos de investigación, de fuentes, y eso para nosotros es realmente un privilegio. Queremos agradecer a todos los que han estado esta noche en la sala. Hemos llegado a un momento a estar 80 personas reunidos. En las redes sociales se está transmitiendo en directo también esta ponencia, y va a quedar, por supuesto, grabado en las redes sociales para que cualquiera lo pueda ver de hoy para adelante, y van a haber seguramente miles de visualizaciones a esta conferencia. A nombre de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, muy agradecido a todos ustedes en la sala, y en especial, por supuesto, a el profesor Daniel Parodi, a quien le mandamos un enorme abrazo desde la Ciudad Blanca. Muchas gracias. Por mi parte, si me permites, muchas gracias a ti, Rubén, a la Escuela Profesional de Historia, gracias por los aplausos, de la UNSA. Realmente para mí ha sido un honor, y cuenten conmigo siempre. Así que nada, espero que nos veamos pronto. Rubén, ya conversamos. Acabo de hacer un trabajo sobre un texto escolar chileno sobre la guerra del Pacífico muy, muy reciente. Eso quizá podría ser en un tiempo.
y ya nos veremos en Arequipa. Muchas gracias, hasta luego. Claro que sí. A Cuídense. todos, nuevamente, muchísimas gracias. Ya no tenemos más tiempo y seguramente vamos a tener otra oportunidad para tener una ponencia similar. Muchas gracias y un abrazo, Daniel. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.